Imagina esto, te despiertas temprano, trabajas, te esfuerzas, intentas salir adelante, pero aún así sientes que el dinero no alcanza, que las deudas siguen creciendo, sientes que por más que corres no estás avanzando. Ahora escucha esto, más del 70% de los mexicanos vive endeudado y la mayoría no podría sobrevivir si pierden su trabajo. Entonces surge la pregunta, ¿de verdad es que las personas no se están esforzando? ¿O es que vivimos en un sistema que está diseñado para mantenernos atrapados y que no podamos salir? Una vida diseñada para trabajar y pagar deudas, y luego trabajar más para pagar nuevas deudas. Robert Kiyosaki llamó a este fenómeno la carrera de la rata. Imagínate a un hombre de 35 años, su alarma suena a las 5:30 de la mañana, todavía está oscuro, se levanta cansado porque realmente nunca descansó, sale rápido de casa, 2 horas de tráfico, mucho estrés, ruido, llega al trabajo para resolver problemas, contestar correos, sonríe aunque internamente esté agotado. Después al fin llega la quincena, pero el dinero dura apenas unos minutos porque tiene que pagar la renta, el coche, la tarjeta, las mensualidades, intereses, y entonces pasa algo muy triste. Mira su cuenta y siente ansiedad, porque trabajó todo el mes, pero sigue exactamente en el mismo lugar. Entonces llega el fin de semana, intenta salir para distraerse, sale a comer, compra algo que no necesita, sube fotos, intenta sentir que está avanzando, y el lunes todo se va a volver a repetir, una y otra vez. Esto es la carrera de la rata, porque es exactamente igual que una rata dentro de una rueda. Corre, se esfuerza, se agota, pero nunca sale del sitio en el que está. Y aquí está la verdad más dura. La mayoría de las personas no están atrapadas en la carrera de la rata por falta de esfuerzo. Están atrapadas porque nunca nadie les enseñó cómo funciona realmente el dinero. Desde pequeños el sistema educativo nos enseña a estudiar, a obedecer, a conseguir un empleo, pero muy rara vez se nos enseña cómo invertir, cómo construir patrimonio, cómo utilizar el dinero a nuestro favor, porque la peor prisión a veces se disfraza de rutina, deudas y miedo de no poder llegar a fin de mes. Y si crees que esto es una exageración, vamos a ver los números reales, porque la realidad es mucho peor de lo que te imaginas. En nuestro país existen 6 clases sociales: alta alta, alta baja, media alta, media baja, baja alta y baja baja. Pero aquí es donde va a venir el golpe de realidad. Aproximadamente el 60% de las personas pertenece a la clase baja, el 34% pertenece a la clase media y únicamente el 6% pertenece a la clase alta. Piénsalo bien, el 94% de la población mexicana pertenece a la clase media y a la clase baja. Prácticamente todo el país vive con intranquilidad financiera, el 94%. Y cuando vemos los ingresos de cada clase social, la realidad va a pegar todavía más fuerte. La clase baja ronda aproximadamente un ingreso de 11,000 pesos mensuales. La clase media ronda los 22,000 pesos, mientras que la clase alta supera los 77,000 pesos mensuales. Pero la diferencia no solo es el dinero, también se consideran otros factores. La clase baja tiene acceso limitado a salud privada, educación y oportunidades. La clase media puede darse algunos gustos, restaurantes, vacaciones ocasionales y seguros médicos, pero aún así, normalmente la clase media sigue dependiendo totalmente de su trabajo. Y la clase alta no solamente consume más, tiene acceso a educación privada de alta calidad, a servicio de salud privada, tiempo, inversiones, patrimonio. Entonces surge la pregunta, ¿tu estilo de vida te está dando libertad o solamente te está dando la ilusión de sentirte menos atrapado? Y aquí viene la parte más aterradora de todo el video, porque la mayoría de personas no únicamente viven atrapadas, están a un solo paso del colapso financiero. Imagina esto, son las 2 de la mañana, una persona está acostada mirando el techo, no puede dormir, tiene ansiedad, porque hace unas horas recibió una llamada, acaba de perder su trabajo. Y mientras intenta pensar qué hacer, se da cuenta de algo aterrador. No tiene ahorros, no tiene respaldo, no tiene tiempo. Las cuentas siguen llegando, la renta sigue subiendo y la deuda sigue creciendo. Y en ese momento es cuando entiende algo brutal.
vivía aparentemente estable, pero estaba a un solo imprevisto de la crisis financiera. Ahora me gustaría compartir contigo el siguiente artículo del Economista. Más del 70% de los mexicanos gasta más de lo que gana, y las deudas en promedio ya superan los 190,000 pesos entre tarjetas, préstamos y créditos. Además, quiero compartir contigo la siguiente información que es todavía más desalentadora. El 85% de la población mexicana no cuenta con un fondo de emergencia, y quiero explicarte de forma rápida qué es un fondo de emergencia. Básicamente es un dinero que debes de tener guardado y disponible todo el tiempo para hacer frente a cualquier imprevisto financiero, una emergencia médica, un gasto fuerte, una pérdida de empleo. Lo recomendable es tener de 3 a 6 meses de tus gastos, pero la mayoría de personas no tiene absolutamente nada, y eso quiere decir que están a un solo imprevisto financiero de la crisis total. Y esto no solamente se queda en el dinero, esto también destruye la mente. Quiero compartir contigo el siguiente artículo del Universal donde se revela una realidad muy triste. Los estudios muestran que un 85% de las personas del estudio reporta estrés financiero severo, un 66% reportó ansiedad y un 53% señaló padecer de insomnio. Así que me gustaría que nos cuestionáramos lo siguiente: ¿cuántas personas están aparentando estabilidad mientras se están derrumbando financieramente por dentro? Porque la deuda no solamente quita dinero, la deuda también destruye la paz mental. Y aquí viene una verdad todavía más dura, porque muchas personas que sí logran ahorrar, aún así están perdiendo el juego, porque no solo se trata de acumular dinero, se trata de poder preservar el valor de ese dinero. Imagínate a un hombre de 25 años, trabaja duro, se esfuerza todos los días, hace sacrificios. Mientras sus amigos salen, él decide ahorrar. Cada mes, con mucho esfuerzo, guarda 5,000 pesos. Poco a poco comienza a ponerse orgulloso, porque piensa, estoy haciendo lo correcto. Y sí, disciplinarse ya lo pone por encima de muchas personas. Pero aquí viene lo duro de todo esto. Pasan los años y algo extraño ocurre. Aunque él sigue ahorrando, cada vez siente que el dinero alcanza para menos. La comida sube, las rentas suben, las casas suben, los coches también suben, todo empieza a subir, menos el valor de su dinero. Y aquí es donde la mayoría de personas descubre tarde cómo es que funciona realmente el sistema financiero en el que vivimos. Los países se endeudan, los bancos centrales imprimen dinero para financiarlos, y cuando hay más billetes en circulación, van a ocurrir dos cosas. La primera de ellas es que cuando hay más billetes persiguiendo las mismas cosas, esas cosas van a necesitar más billetes. Es decir, que las cosas suben de precio, pero en realidad lo que pasa es que el dinero está perdiendo valor. A eso se le conoce como inflación. Y aquí viene la segunda consecuencia. Mientras el dinero empieza a perder valor, los activos financieros absorben la liquidez y empiezan a aumentar su valor. Acciones, bienes raíces, inversiones. En términos generales, el sistema va a castigar al que únicamente ahorra y va a premiar a la persona que tiene activos financieros. Por eso muchas personas tienen ese sentimiento de que se esfuerzan muy duro, pero cada año les alcanza para menos. Ahora me gustaría que veas lo siguiente porque es muy impactante. La inflación en México durante las últimas décadas ha rondado aproximadamente el 4% anual. Eso significa que si tú solamente ahorras, cada año vas a perder poder adquisitivo. Ahora imagina a dos personas. Ambas hacen exactamente el mismo esfuerzo. Guardan 5,000 pesos al mes durante 17 años. La primera persona solo ahorra. Después de 17 años, por fin junta su primer millón de pesos. Suena increíble, ¿verdad? Pero hay un problema. Cuando esa persona llegue a su primer millón de pesos, ya no va a tener 1,000,000 en poder real de compra, porque por el efecto de la inflación va a perder poder adquisitivo su dinero. Así que ahora su 1,000,000 de pesos va a valer lo que hoy valdrían 700,000 pesos. Es decir, con ese 1,000,000 del futuro va a poder comprar lo que hoy puede comprar con 700,000 pesos. 17 años de esfuerzo para descubrir que su dinero perdía valor mientras él dormía. Pero ahora mira el otro escenario. La segunda persona también pone 5,000 pesos al mes. La diferencia es que decide invertirlo. Esa persona obtiene un rendimiento del 10% anual, que es el rendimiento promedio que ha dado el índice S&P 500 en la última década. Después de esos largos 17 años de esfuerzo y trabajo duro, esa persona no tendría 1,000,000 de pesos.
ahora tendría más de 2,5 millones de pesos. La diferencia aquí no fue el esfuerzo, la diferencia fue en quién entendió mejor las reglas del juego. El hecho de ahorrar no es suficiente, porque en un sistema que está diseñado para que tu dinero pierda valor, el no invertir tiene un alto precio, así que la educación financiera ya no es un lujo y pasa a ser una necesidad de nuestra población. Así que me gustaría hacerte una pregunta honesta. ¿Tu dinero está creciendo? ¿O por el contrario, está muriendo mientras duermes? Porque el problema no solamente es cuánto trabajas, sino que tu dinero también trabaje por ti. Y después de entender esta idea viene la pregunta incómoda. Si ahorrar ya no es suficiente, ¿por qué tan pocas personas deciden invertir? Imagina a dos amigos de 24 años. Los dos crecieron muy similar, los dos estudiaron y los dos trabajan muy duro. El primero hace lo que la mayoría considera correcto. Trabaja, ahorra un poco cuando puede y deja su dinero quieto en el banco. Piensa que algún día con suficiente esfuerzo todo va a mejorar. El segundo empieza a obsesionarse con entender cómo funciona el dinero. Aprende qué es invertir, qué son los activos, cómo funciona el interés compuesto y por qué el tiempo es tan importante. Al principio parece que no hay diferencia. Los dos siguen levantándose temprano, los dos siguen trabajando, pero pasan 10 años y sus vidas empiezan a separarse brutalmente. Uno sigue sobreviviendo y el otro empieza a tener opciones, porque entendió algo que la mayoría nunca aprende: cómo funciona el sistema financiero. Y aquí viene uno de los datos más impactantes de todo el video. Según datos publicados, solo el 1.2% de los hogares mexicanos invierte en acciones. El 1.2%. Piénsalo por un momento. Prácticamente la mayor parte de la población trabaja por dinero, ahorra cuando puede, pero nunca se da la oportunidad de entender cómo hacer para que el dinero trabaje por ellos. Y el artículo menciona algo muy fuerte. Uno de los mayores talones de Aquiles en México sigue siendo la cultura financiera. Y eso es algo sumamente grave, porque entender eso literalmente impacta en toda nuestra vida, en cómo ahorramos, en cómo gastamos, en cómo nos endeudamos, en decisiones que marcan todo nuestro destino. Actualmente vivimos en la era de la información. Tenemos información de sobra, así que ese ya no es el problema. El problema real de nuestra sociedad es que la mayor parte de la población sigue viendo a la educación financiera como algo aburrido, algo complicado, algo lejano o algo que simplemente es irrelevante, cuando entender cómo funcionan las finanzas puede literalmente cambiar la vida de una persona. Y aquí viene lo más peligroso, porque la mayoría de personas creen que invertir es únicamente para ricos, pero de hecho es todo lo contrario. Muchas personas lograron construir un gran patrimonio precisamente porque empezaron a invertir antes de lograr ser ricas. Entonces me gustaría hacerte una pregunta que te podría incomodar. ¿Tú estás construyendo un futuro o solamente estás sobreviviendo mientras el tiempo pasa frente a ti? Porque este sistema no necesariamente recompensa al que se esfuerza más, sino al que mejor entiende las reglas del juego. Sabiendo esto, ¿por qué la mayoría de personas prefiere aparentar antes que construir? La respuesta la tenemos en algo que usamos todos los días. Imagina a alguien acostado en su cama viendo sus redes sociales. Abre Instagram, empieza a deslizar y ve historias de viajes, lujos, ropa cara, restaurantes, coches, y después de una hora empieza a sentirse insuficiente y sin darse cuenta su cerebro comienza a compararse automáticamente y poco a poco ocurre algo peligroso. Ya no gasta por necesidad, ahora gasta para poder sentirse suficiente, para aparentar, para encajar, para intentar demostrar algo ante la sociedad. Y aquí está lo más triste. Hay personas que prefieren endeudarse para ir a Europa no porque amen viajar o porque amen su cultura, sino porque necesitan subir fotos, porque necesitan las redes sociales, porque las redes sociales hicieron que mucha gente ya no viva para disfrutar, únicamente viva para mostrarse. Quiero mostrarte un estudio muy potente, The Dark Side of Social Media, publicado por la revista científica Frontiers in Psychology. Este estudio concluyó algo muy preocupante. Las redes sociales sí influyen directamente en aumentar el materialismo y el consumismo en las personas. El estudio explica que mientras más tiempo pasamos expuestos a contenido de lujo, viajes, ropa cara, cuerpos perfectos y vidas perfectas, más tendemos a compararnos socialmente, y esa comparación
Provoca que muchas personas compren para sentirse valiosas, busquen validación externa, gasten más dinero para aparentar estatus y desarrollen comportamientos de consumo impulsivo. La conclusión más fuerte de este estudio es que las redes sociales no solamente cambian la forma en que gastamos, también van a cambiar la forma en la que medimos nuestro valor personal, y eso puede llevar a ansiedad, frustración, presión social, insatisfacción constante y problemas financieros derivados del consumo emocional. Así que me gustaría que te preguntes algo y te respondas de forma totalmente honesta. ¿Cuántas compras nacieron genuinamente de ti y cuántas compras fueron únicamente para impresionar a otras personas? Ahora ya entiendes mejor cómo es que funciona la carrera de la rata, pero viene lo importante, ¿cómo es que se sale de ella? Imagina que entras a un partido de fútbol, pero no conoces las reglas, no sabes hacia dónde correr, qué hacer, no sabes que para ganar debes de anotar el balón en la portería contraria. Probablemente pasarás todo el partido perdido. Exactamente lo mismo pasa con el dinero. La mayoría de personas vive dentro de este sistema financiero y nunca entienden realmente cómo es que funciona el juego. Por eso vemos que las personas trabajan muy duro, genuinamente se esfuerzan, intentan avanzar, pero nunca sienten libertad real, porque el problema ya no es solamente cuánto ingresas, el verdadero problema es no entender el sistema financiero, y eso es lo realmente peligroso, porque vivimos en un sistema financiero donde cada decisión que tomamos va a tener una consecuencia real. Una mala deuda te puede perseguir por años, la inflación puede destrozar el valor de tu dinero, y una mala decisión financiera te puede retrasar una década entera, pero aún así, a la mayoría de personas no se les enseña cómo pueden invertir, cómo funciona el interés compuesto, cómo construir patrimonio, cómo evitar deudas tóxicas. Nos han enseñado durante años cómo trabajar por dinero, pero nunca nos han enseñado cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y por eso la educación financiera es tan importante, porque ningún gobierno va a venir a salvarte financieramente. Y esto no se trata solamente de cómo volverte rico, esto se trata de que tomes el control de tu vida, porque entender cómo funciona el dinero puede cambiar tu tranquilidad, tus relaciones, tus decisiones y literalmente tu vida entera. En esta generación actual, la educación financiera ya no es un lujo, ahora se ha vuelto una necesidad, porque la educación financiera no solamente va a cambiar tu cuenta bancaria, va a cambiar esas decisiones que tomas día a día y que van a terminar marcando tu destino. Y quizá después de todo esto, te diste cuenta de algo incómodo. La carrera de la rata no empieza con deudas. La carrera de la rata empieza cuando no cuestionas la vida que estás construyendo. Y al final, después de todas estas estadísticas, datos e historias, la pregunta real ya no es cuánto ganas. La verdadera pregunta es qué tipo de vida estás construyendo mientras el tiempo sigue pasando frente a ti. Porque la vida va a pasar más rápido de lo que creemos. Un día tienes 20, al siguiente tienes 25, luego 30, 40, y sin darte cuenta, pasaron décadas viviendo en automático, persiguiendo cosas materiales que prometían la felicidad, pero que jamás llenaron ese vacío, trabajando para pagar deudas, comprando para impresionar y corriendo sin dirección, hasta que un día despiertas y descubres que entregaste tus años más valiosos a un sistema que nunca tuvo como prioridad tu libertad. Y quizá lo más triste de la carrera de la rata es que muchas personas ni siquiera saben que están dentro de ella. Por eso es que este video no se trata solamente sobre el dinero, trata sobre tu vida, tu tiempo, tu tranquilidad, tu futuro, porque el dinero puede recuperarse, pero el tiempo que entregas viviendo atrapado, ese jamás va a volver. Y no se trata de que cambies tu vida de golpe, se trata de que hagas algo más poderoso, que empieces a cuestionar, a aprender, a construir, a pensar diferente, porque las personas que logran salir adelante no necesariamente fueron las más inteligentes, sino las que mejor entendieron las reglas del juego, porque la peor tragedia de la carrera de la rata es llegar al final del camino y darte cuenta que nunca viviste para ti. Si este video te aportó valor real, quédate, porque continuamente vas a poder seguir aprendiendo sobre información financiera, información sumamente importante que no te enseñan en la escuela.